Hola y bienvenidos a 7 Curiosidades. Hoy te presentamos 7 impactantes experimentos sociales que revelan cómo actuamos cuando nadie nos observa o cuando todos lo hacen. Quédate hasta el final para descubrir el lado más sorprendente del ser humano. Experimento de la prisión de Stanford. Viajemos al año 1971 a los pasillos de la Universidad de Stanford. Allí, el doctor Philip Zimbardo estaba a punto de realizar un experimento que sacudiría los cimientos de la psicología social. Todo comenzó con una simple pregunta. ¿Qué sucede cuando personas ordinarias reciben autoridad absoluta sobre otras? Para averiguarlo, Zimbardo reclutó a 24 estudiantes universitarios, todos perfectamente normales y saludables mentalmente. La premisa era sencilla: dividirlos al azar en dos grupos. Unos serían guardias, otros prisioneros. Pero lo que nadie esperaba era cómo esta simple división transformaría completamente sus personalidades. Para darle realismo, los prisioneros fueron arrestados en sus propias casas por policías reales. Imagina la escena: sirenas policiales, esposas y estudiantes confundidos siendo llevados con los ojos vendados a un sótano transformado en prisión. Lo fascinante es lo rápido que todos se adaptaron a sus roles. Los guardias no tardaron en mostrar comportamientos autoritarios, implementando reglas cada vez más estrictas. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a actuar como verdaderos reclusos, algunos mostrando signos de estrés y ansiedad. La situación se deterioró tan rápidamente que una visitante, la psicóloga Christina Maslach, quedó horrorizada al ver lo que sucedía. Gracias a su valentía al alzar la voz, el experimento fue cancelado después de solo 6 días, aunque estaba planificado para 2 semanas. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Estas personas no eran malvadas por naturaleza. Eran estudiantes comunes y corrientes que, bajo las circunstancias adecuadas, se transformaron completamente. Este experimento nos enseña una lección valuable. El contexto y el poder pueden cambiar drásticamente nuestro comportamiento. Nos recuerda la importancia de mantener la empatía y la humanidad, incluso en posiciones de autoridad. El experimento de Milgram, 1961, en los años 60, el psicólogo Stanley Milgram se propuso responder esta pregunta con un experimento que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión sobre la naturaleza humana. Imagina esto: entras a un laboratorio pensando que participarás en un estudio sobre memoria. Te asignan como maestro y debes aplicar descargas eléctricas a un alumno cada vez que comete un error. Lo que no sabes es que todo es una simulación. Las descargas comenzaban en 15 voltios y llegaban hasta 450, supuestamente letales. A pesar de los gritos y súplicas del alumno, más del 65% de los participantes llegaron hasta el final, simplemente porque un investigador en bata blanca les decía: el experimento debe continuar. Los resultados fueron impactantes. Personas comunes y corrientes, como tú y yo, eran capaces de realizar actos contra su propia moral cuando una figura de autoridad asumía la responsabilidad. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión sobre la psicología humana y sigue siendo relevante hoy en día. La próxima vez que alguien te pida hacer algo que va contra tus principios, recuerda: el verdadero valor está en saber decir no. El experimento del semáforo en rojo, BBC. Vamos a hablar de un experimento social fascinante que nos hace reflexionar sobre nuestra humanidad. Imagina esta escena: un hombre ciego, solo, con su bastón blanco y gafas oscuras, esperando en un semáforo en rojo en pleno centro de la ciudad. Parece confundido, inseguro. ¿Qué crees que hizo la gente? Los resultados te sorprenderán. Durante horas de observación, más del 80% de las personas que pasaron simplemente lo ignoraron. Sí, lo has oído bien. Algunos ni siquiera lo miraron, otros le echaron un vistazo rápido y siguieron su camino como si nada. Solo un 16% se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda y apenas un 4% lo ayudó físicamente a cruzar. ¿Te suena familiar? Es el famoso efecto espectador. Todos pensamos alguien más lo ayudará y al final nadie hace nada. Es como si viviéramos en una burbuja invisible, especialmente en las grandes ciudades donde el ritmo frenético nos hace inmunes al sufrimiento ajeno.
Pero no todo es gris en esta historia. Hubo personas que demostraron que la empatía aún existe. Una mujer esperó pacientemente, tomó su brazo con delicadeza y lo guió al otro lado. Un hombre incluso usó su cuerpo como escudo humano para protegerlo del tráfico. Estos pequeños actos de bondad brillan como estrellas en la oscuridad de la indiferencia. ¿Y saben qué es lo más interesante? Cuando la BBC repitió el mismo experimento en un barrio residencial más pequeño, más del 60% de las personas ofrecieron ayuda. Esto nos demuestra que el entorno y el sentido de comunidad influyen enormemente en nuestra disposición a ayudar. Este experimento nos enseña algo fundamental. En medio de nuestras vidas ocupadas, siempre hay espacio para la bondad. Un simple gesto puede cambiar el día de alguien o incluso su vida. No necesitamos ser héroes, solo necesitamos ser humanos. El experimento del vagabundo disfrazado. Uno de los experimentos sociales más impactantes que se han realizado en las calles de Nueva York y que luego se replicó en grandes ciudades de todo el mundo. Imagina esto, la misma persona, el mismo comportamiento, pero dos apariencias completamente diferentes. En un caso, vistiendo como una persona sin hogar, con ropa sucia y desaliñada. En el otro, luciendo un elegante traje de ejecutivo. Lo único que cambió fue la ropa, pero las reacciones de la gente fueron absolutamente opuestas. Cuando el actor vestido como vagabundo se caía en plena calle, nadie se detenía a ayudarlo. Permaneció en el suelo durante más de 3 minutos mientras decenas de personas pasaban a su lado. Algunas ni siquiera lo miraban, otras lo esquivaban con disgusto, pero cuando la misma persona, vestida con traje, tropezaba, ¿adivina qué pasaba? En menos de 10 segundos ya tenía a varias personas ofreciéndole ayuda, agua, incluso preguntando si necesitaba una ambulancia. Lo más sorprendente de todo esto es que no es solo un caso aislado. Este experimento se ha repetido en Londres, París, Madrid y Ciudad de México, siempre con los mismos resultados. Los psicólogos lo llaman sesgo de estatus, y es más común de lo que pensamos. De hecho, estudios de la Universidad de Princeton han demostrado que hasta cambiamos nuestra forma de valorar las opiniones de alguien según el título que tenga. Pero hay algo que me impactó aún más. Cuando el actor pedía ayuda para conseguir comida vestido como ejecutivo, 3 de cada 10 personas se detenían a ayudar. Vestido como vagabundo, solo 1 de cada 50. ¿Y sabes quiénes fueron los más solidarios? Precisamente aquellos que menos tenían. Otros vagabundos reales que, al verlo en su misma situación, le ofrecieron lo poco que tenían. Esta realidad nos hace reflexionar. ¿Por qué nos cuesta tanto ver más allá de la apariencia? ¿Por qué ignoramos a quienes más necesitan nuestra ayuda? La dignidad de una persona no está en su ropa, ni en su cuenta bancaria, está en su humanidad. El experimento de la ola, The Wave, 1967. Una historia real que te va a dejar sin palabras. Imagina estar en una clase normal de historia en 1967, en Palo Alto, California. Un estudiante hace una pregunta aparentemente simple: ¿cómo permitió la gente que Hitler llegara al poder? El profesor Ron Jones, en lugar de dar una respuesta teórica, decidió mostrarles la verdad de una manera que nadie esperaba. Lo que comenzó como una lección se convirtió en uno de los experimentos sociales más impactantes de la historia moderna. La ola. En tan solo 5 días, una clase común y corriente se transformó completamente. Todo empezó con reglas básicas: sentarse derecho, responder con rapidez, mostrar respeto. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero pronto, estos estudiantes comenzaron a experimentar algo más profundo. Crearon un saludo especial, un lema: fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la acción. Lo fascinante es que nadie los obligó. Los estudiantes empezaron a organizarse por su cuenta, a vestirse igual, a pensar como un colectivo. Se sentían parte de algo más grande que ellos mismos. La sensación de pertenencia era adictiva, pero aquí viene lo más impresionante.
Comenzaron a reclutar a otros estudiantes, a formar grupos, a señalar a quienes no seguían las reglas. La ola creció más allá del salón de clases, extendiéndose por toda la escuela. El último día Jones reunió a todos en el auditorio, les prometió mostrarles al líder nacional de la ola. La expectación era palpable, pero en la pantalla no apareció ningún líder carismático, sino imágenes de Hitler y el régimen nazi. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las lágrimas comenzaron a caer cuando comprendieron la verdadera lección. Habían experimentado en carne propia cómo nace un movimiento totalitario. Como personas normales, estudiantes como cualquier otro, podían ser llevados por el camino del fanatismo, sin darse cuenta. Esta historia nos enseña algo fundamental. El verdadero peligro no siempre viene de fuera. A veces las amenazas más serias nacen de nuestros propios deseos de pertenecer, de ser parte de algo más grande. Hoy, más de 50 años después, la ola sigue siendo una poderosa advertencia. Nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, de cuestionar, de mantener nuestra individualidad incluso cuando formamos parte de un grupo. Esta historia se ha convertido en libros, películas y material de estudio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos muestra que la historia no es algo que solo sucede en los libros de texto, es algo que podemos repetir si no estamos atentos. Si esta historia te ha hecho reflexionar tanto como a mí, te invito a compartirla. El experimento de la caridad oculta. Un fascinante experimento social que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Una billetera caída en medio de una concurrida calle, una bolsa de comida para donar, o un anciano necesitando ayuda. Escenas cotidianas que todos hemos presenciado alguna vez. Pero hay un detalle. En algunas ocasiones hay cámaras visibles y en otras están ocultas. Lo que descubrieron fue sorprendente. Cuando las personas no sabían que estaban siendo observadas, solo entre un 10% y 15% se detenía a ayudar, pero cuando había una cámara visible o un cartel que decía proyecto social, ese número se multiplicaba por 2 o hasta por 3. Pero espera, porque aquí viene lo más interesante. En medio de esta realidad algo desalentadora, surgieron héroes inesperados. Personas que a pesar de tener poco, daban mucho, como aquel barrendero en Nueva York que no solo ayudó a una anciana a levantarse, sino que además le dio dinero de su propio bolsillo, sin saber que lo grababan, sin buscar reconocimiento, simplemente porque, en sus palabras, él también había necesitado ayuda alguna vez. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Las personas con menos recursos fueron, consistentemente, las más propensas a ayudar, sin importar si había cámaras o no. Quizás porque conocen de primera mano lo que significa necesitar una mano amiga. Este experimento nos invita a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo cuando podríamos haber marcado la diferencia? ¿Cuántas oportunidades de ayudar hemos perdido por estar demasiado ocupados o distraídos? La verdadera bondad no necesita aplausos ni reconocimiento, no necesita likes ni compartidos, solo requiere un corazón dispuesto a escuchar y unas manos dispuestas a ayudar. El experimento del buen samaritano, Universidad de Princeton. Corría el año 1973 cuando dos psicólogos de Princeton decidieron poner a prueba algo que todos creemos saber: que las personas bondadosas siempre ayudan a los demás. Pero lo que descubrieron fue mucho más revelador de lo que imaginaban. Imagina esto. Eres un estudiante de teología, te has preparado durante años para ayudar a otros, conoces de memoria la historia del buen samaritano y estás convencido de tus valores. Ahora vas caminando por el campus y ves a alguien que necesita ayuda. ¿Te detendrías? La respuesta, sorprendentemente, no depende tanto de tus valores como del tiempo que tengas disponible. Los investigadores organizaron un ingenioso experimento, pidieron a varios estudiantes de teología que dieran una charla en otro edificio, algunos incluso iban a hablar sobre ayudar al prójimo, pero había una trampa. En el camino colocaron a un actor que fingía necesitar ayuda urgente y ¿adivina qué? Solo el 10% de las personas que iban con prisa se detuvieron a ayudar, 10%, mientras que el 63% de quienes tenían tiempo de sobra sí lo hicieron.
Lo más irónico es que incluso aquellos que iban a dar una charla sobre ser bondadosos pasaron de largo cuando tenían prisa. Es como si nuestro reloj interno tuviera más poder sobre nuestras decisiones morales que años de formación ética. ¿Te suena familiar? Tal vez te ha pasado. Vas tarde a una reunión importante y ves a alguien que necesita ayuda. En ese momento, tu mente empieza a negociar con tu conciencia. Ahora no puedo. Seguro alguien más lo ayudará, en otra ocasión. Este experimento nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. No basta con tener buenos valores o una sólida formación moral. Si vivimos constantemente apresurados, si siempre estamos corriendo de un lugar a otro, podemos volvernos ciegos ante las necesidades de los demás. La próxima vez que sientas que vas con prisa, recuerda este experimento. Quizás vale la pena preguntarnos, ¿realmente estamos tan ocupados como para ignorar a alguien que necesita ayuda? La verdadera bondad no solo está en nuestras intenciones, sino en estar presentes cuando otros nos necesitan. Si este video te hizo reflexionar, no olvides darle like y suscribirte al canal.